Bienvenidos una semana más a Cabina 35. Qué bueno que están ahí escuchándonos. Qué bueno que le ha gustado este proyecto y todos los días estamos recopilando información de interés para ustedes, para que les sirva de aprendizaje. Mayra Poiriet una vez más con ustedes y Tony Basigalupe también. Les estaremos acompañando en este episodio que prometemos va a ser buenazo, buenazo, buenazo. Así es, Mayra. Estamos aquí con un tema sumamente interesante, sumamente precioso, con un personaje pintoresco, un personaje grandioso de la historia. No voy a decir el tema, de la historia. Bueno, pues yo sí lo voy a decir. Hoy vamos a estar hablando de la fotografía, de la historia de la fotografía dominicana. Y nosotros hicimos nuestra tareita, Tony, nosotros buscamos información para ayudarnos con el conocimiento que teníamos, ¿verdad? Pero para buscar fuentes fidedignas y datos reales, ¿ok? No quedarnos como vagos. Entonces, según Janet Miller, en su libro de Historia de la Fotografía Dominicana, toma uno, la fotografía llega al país en 1851. ¿Qué significa? Que es 25 años después de la primera impresión fotográfica hecha desde el balcón de Niepce allá en Francia. ¿Ok? Y cabe destacar que la llegada de la fotografía al país se, se enmarca dentro de acontecimientos independentistas y es dentro de este sentimiento prácticamente nacionalista que hay un nuevo renacer en las artes y la literatura del país. El interés también de plasmar estos personajes y estas escenas de las luchas libertadoras facilitó que fotógrafos extranjeros vinieran al país, bueno, pues a retratar lo que estaba pasando, ¿ok? Entonces, estos fotógrafos extranjeros eran trashumantes que iban prácticamente de pueblo en pueblo tratando de captar los acontecimientos de mayor trascendencia. Y si bien es cierto que fue en 1851 que llega la fotografía, según el libro de Janet Miller, esta fue introducida al país por un cubano que se llamó A. Hartman y quien hiciera daguerrotipos a personajes como famosos de la época, dígase a Santana, a Báez, a Monseñor Portes, entre otras personalidades de la época. Pero a quien se le considera verdaderamente como el padre de la fotografía dominicana es al artista Epifanio Villini, que era febrerista, era perteneciente a la Trinitaria de la línea de Duarte ahí mismo, y quien abrió su establecimiento de daguerrotipo en 1854. Él también influyó en otros pintores y en otros fotógrafos. Es bueno destacar, Tony, que cuando empieza el auge de la fotografía, muchos artistas plásticos se vieron afectados, se vieron desplazados, principalmente lo que hacían retratos y pinturas de paisaje. ¿Y por qué fue esto? Porque la fotografía llegó a agilizar los procesos para ese tipo de trabajo y también abarató costos. Entonces, muchos de los primeros fotógrafos que de aquí del país prácticamente fueron artistas plásticos que a modo de supervivencia aprenden a hacer fotografía. Desde el principio nosotros estamos con el cuchillo en la boca, los artistas, porque dicen, ok, no voy a vivir del retrato, no voy a vivir del paisaje, vamos a aprender fotografía. Bueno, así mismo es, y es que se creó toda una fiebre, ¿no? Con este fenómeno de la fotografía, no nada más aquí en el país, sino en el mundo entero. Y es que esa magia, eso mágico que tiene el crear una fotografía, ese misterio de poder hacer que a través del lente de este aparato, poder tener una imagen Plasmarla, impresa, claro. plasmada por años en una superficie, era algo sumamente Sí, increíble. y era muy fiel a prácticamente la realidad, era muy parecido a lo que de verdad veíamos, porque un retrato, bueno, pintado, por más realista que fuera, era una pintura, o sea,
es verdad, pero cuando tú captabas, realmente es lo que tú dices, era como magia, es como algo que uno no se imaginaba en esa época. Así mismo es. Y fíjate que entonces en toda esta atmósfera dominicana de artistas comienzan a surgir un sinnúmero de galerías fotográficas. Ese era el nombre que tenían los estudios Ujú, fotográficos en ujú, aquel ujú. entonces. Y aquí es donde entra nuestro personaje, con el cual vamos a trabajar en este episodio de Cabina 35, quien es Abelardo Rodríguez Urdaneta. ¿Y quién fue Abelardo Rodríguez Urdaneta? Bueno, Abelardo nace en la ciudad de Santo Domingo por allá en el 1870 y fue un pintor, escultor, dibujante, músico, fotógrafo y profesor, que se le consideraba uno de los fundadores de la plástica dominicana moderna y el primer gran maestro de la fotografía dominicana. De hecho, a él también se le acuña nada más y nada menos que el hecho de haber realizado el primer selfie hecho por un dominicano en su estudio, en su galería fotográfica, por allá en el año de 1917. Eso es un dato muy interesante porque hace unos años, en el 2017, Paris Hilton se atribuía de manera muy eh, modesta, diría yo, muy humilde, la niña, se atribuía el descubrimiento de la selfie. Ella decía que ella y Britney Spears fue que inventaron la selfie. No, París, no. Y no, y qué bueno que ahora este dato nos remonta un chismalejo, ¿verdad? Y nos deja demostrado que, por lo menos aquí en el país, Urdaneta fue el primer fotógrafo que se hizo una selfie en el país, pero ya por los 1900. 1917 para ser exacto. Y también Abelardo, fíjate que tuvo una trayectoria sumamente interesante. Él fue aprendiz de fotografía en los estudios de Julio Pou, que también Julio Pou es también considerado uno de los precursores de la fotografía dominicana. Y más adelante Abelardo compartió técnicas fotográficas y escultóricas con el fotógrafo y escultor español Frank Adrobel Mercadal. Frank Adrobel Mercadal es nada más y nada menos el pionero en traer al país lo que era considerada la técnica del cliché Berré o cliché cristal y lo que se conocía como las placas secas. ¿Y qué es eso, Tony? Esa técnica francesa que suena así, mon amour. Bueno, mira, el cliché Berré o cliché cristal es un método, era como una combinación de pintura y dibujo con la fotografía. Entonces era como un método en el cual se grababa, se pintaba o dibujaba sobre una superficie transparente. Por ejemplo, un vidrio, papel o una película delgada. Y era un proceso que fue empleado por primera vez por pintores franceses durante el siglo XIX. Entonces, estos eran unos términos totalmente franceses y fue una como de las primeras formas de reproducción de imágenes. Ahora bien, las placas secas fue todo un palo. ¿Por qué? Porque se desarrollaron, primero, mucho después, un tiempo después, entre el 1880, pero se utilizaba un material que era gelatino bromuro, el cual podía ser reproducida de modo industrial y comercializada sin limitaciones, es decir, por montones. Entonces, de este modo, los fotógrafos compraban cajas y placas vírgenes ya sensibilizadas, listas para colocarlas en el chasis de la cámara. ¿Sabes que el estilo de Urdaneta sin duda estuvo muy marcado por la influencia de la época y por esos primeros maestros, esos primeros eh, mentores que tuvo y prácticamente lo aplicó en su fotografía. Esa fotografía era muy centrada en el movimiento academicista y denominado de esa forma porque él mismo buscaba incorporar elementos de la pintura también. Asimismo es, yo, aunque de manera particular, a modo particular, también considero de que, aunque el movimiento fotográfico academicista difería en contraposición de lo que es el movimiento pictorialista, Urdaneta supo conjugar ambas técnicas en sus fotografías. Prueba de ello es como él jugaba con la composición fotográfica, con las luces, los tonos de sombra y marcando a su vez un tono romanticista en sus obras fotográficas. También, déjame decirte, Mayra, que Urdaneta recibió orientación de Adrian Cordiglia,
quien llegó a Santo Domingo procedente de Venezuela en el año 1884. Y también fue muy cercano del fotógrafo holandés Naar, que estos fotógrafos, como bien decías al principio, eran fotógrafos transhumantes, es decir, Ujú. fotógrafos viajeros que salían de sus países de origen, se instalaban en otros países para conocer el modus vivendi de esas personas, de esas culturas, en esos pueblos. Y estos fotógrafos, durante su tiempo aquí en el país, impartieron prácticas de daguerrotipos, técnicas fotográficas de retrato y modelado en los estudios talleres que abrieron en la época, de los cuales Urdaneta también se benefició porque fue muy cercano a los mismos. Buscando información sobre Urdaneta, me encontré con un reportaje en el periódico digital Acento, donde recalcaba que Urdaneta nació en la posguerra de Restauración, o sea que prácticamente nació en una nación libre, en movimiento con sus virtudes y desventuras, claro. Pero era una época en donde las condiciones de vida de uno, de su gente, de sus habitantes, era muy, muy precaria. La República Dominicana estaba empobrecida, prácticamente en la ruina. Y los ateros seguían siendo la clase de mayor influencia política en el sur y en la capital, aun cuando se iniciaba su declive como grupo hegemónico. Esto, esto es como para dar un poco de contexto en la sociedad en que creció Urdaneta, donde se crió. Y que Lo que formó es, parte de su exacto, carácter también como exactamente, profesional. eso te iba a decir, que se nota exactamente que todas esas influencias sociales que él vivió, él se nota en su trabajo profesional. Entonces, tú sabes que en 1901 el estudio fotográfico de Urdaneta funcionó también como un centro cultural de la ciudad de Santo Domingo. Y ahí prácticamente las figuras célebres de la época asistían como regularmente a ese centro cultural. Y de cierta forma, esto era como un compromiso social con la nación de Urdaneta. Él era muy patriota, él era un hombre muy patriótico, muy nacionalista. Incluso fue un abierto opositor a la primera intervención norteamericana en 1914. Así es, y es que la obra de Urdaneta fue una obra compuesta por un gran número de retratos, de monumentos históricos, en los que recogió momentos sumamente importantes de la historia, que reflejaron la vida de gobernantes, de patricios, comerciantes, líderes sociales y, obviamente, familias de la época. Mira, Urdaneta cumplió un rol de educador en la sociedad. Su obra lo muestra, ya que las mismas poseían valores sociales, ideas, conceptos con un discurso muy propio de su legado, que yo considero un legado rebelde, contestatario y romanticista. Verdaderamente, Urdaneta fue un maestro de la luz. Por el año 1898, Urdaneta realiza un retrato. Esto es un dato muy importante. Que el retrato era de Arturo Pellerano, que fue el cofundador y el editor del periódico El Listín Diario. Y esta foto, Tony, déjame decirte, fue la primera foto impresa, publicada en una revista del país. O Así sea que es. Urdaneta tiene ese mérito, esa distinción. Y eso fue en el año... Eso fue en el año 1898. Wow, wow. En el año 1898. O sea, impresionante. Y para el 1901, entonces publica una colección de ruinas históricas en la revista literaria, que era impresa en papel satinado. Y da a conocer 5 tomos prácticamente. O sea, en 5 versiones de la revista, él hace ese despliegue de fotografías. Y podíamos, fotografías como por ejemplo la vista de la capital, vistas de la ciudad de Santo Domingo y vistas dominicanas. Esta serie incluía fotografías de edificios de la ciudad y las ruinas históricas que guardaba como monumento de antigüedad la ciudad primada de América. Sí, así es. Mira, también no dejar de mencionar la revista El Cojo Ilustrado. Ay, Vaya nombre, El Cojo Ilustrado. De 1898, que también guarda en unas de sus ediciones unas imágenes de de las vistas de la ciudad, sobre todo de las ruinas, que son realizadas por Abelardo Rodríguez Urdaneta. Y déjame decirte que hablando así como un poquito del carácter de Abelardo, también buscando informaciones, ahí nos encontramos con unas informaciones en los archivos de General de la Nación, este,
de una publicación que había hecho Abelardo en fecha del 20 de febrero de 1902. ¿Y qué me gusta de esto? Bueno, Abelardo, como no había cultura fotográfica en el Ujú, pueblo, ujú, y era, digamos que los pininos de las fotografías en el ujú, país, ujú. entonces él en ese artículo publica una serie de indicaciones que, como él consideraba, eran para obtener un mayor éxito al momento de realizar una fotografía de retrato. Y aquí hicimos como un pequeño resumen de esas indicaciones. Voy a leer algunas. Dice, no ha de lavarse el pelo para ir a retratarse, pues esto quita a los rizos sus artísticas ondulaciones. Es decir, estamos hablando de un pana que verdaderamente amaba el pelo natural de las mujeres. Ajá, sí, pero también yo encuentro que no es nada más de que ama el pelo natural. Es que también él cuidaba mucho su estética visual. Y entonces yo me imagino que las ondulaciones de los rizos con la iluminación, como que era mejor, hacía como unos brillos más bonitos o un juego de luces más bonito que el pelo totalmente lacio, me imagino. Bueno, el segundo, no es de ordenanza el traje negro. Cualquier traje, en siendo de confección sencilla, se obtendrá un retrato artístico. Sí, pero tú sabes lo que sucede. Contextualizando un poquito, las fotografías o los daguerrotipos en esa época eran en blanco y negro. Entonces la gente al verlo imaginaba de que hay que ir de negro porque es de blanco y negro. Entonces imagínate. Entonces él tenía que hacer la salvedad, me Este me imagino. gusta mucho. Las telas de pintas extravagantes son de muy mal gusto para retratos. Señores, señores, tutumpotes, por favor. No, yo imagino a estos señores tutumpotes, estos ateros, con el respeto de los ateros Con el actualmente. respeto, con el respeto. Claro, pero estos ateros extravagantes que llegaban a retratarse, porque como era todo una experiencia, esto nuevo de la fotografía, yo imagino que la gente pudiente como que iba en manada. Mira, Mayra, igual, más adelante, esto es un año después de él publicar ese artículo que acabamos de leer, él publica otro artículo y me pareció muy interesante también compartirlo con nuestros seguidores. Esto lo hace él un 5 de agosto de 1903. En este nuevo artículo dice lo siguiente. Abelardo no puede más. Abelardo se ha cansado. Ama mucho el arte, pero no puede, por amor a él, soportar que se lleven el sudor de su frente sin pagarle. Son muchos los abusos, mucha la gente que olvida cuál es la primera obligación de un deudor. No, En consecuencia, ha resuelto que nadie, absolutamente nadie, se lleve del taller trabajo alguno sin satisfacer previamente su importe y que nadie, absolutamente nadie, se crea exceptuado de esta disposición. Dime, Mayra, ¿qué te parece eso? no, Hemos pasado yo trabajo los artistas con, sí, con tú lo- con la sabes, mala hay, paga. hay un dicho que yo siempre le digo a mis estudiantes o a quien está estudiando algo relacionado con el arte, y es que hay que hacer con las cosas con amor hay que hacer las cosas con amor y con arte, pero no por amor al arte. Abelardo lo tenía claro. Muy claro. Abelardo lo tenía claro. Entonces lo que me imagino es con ese anuncio, es una gente llegando a buscar su fotografía, así, todo airoso. Y Abelardo le dice que, no, papá, usted no se puede llevar esta fotografía porque usted no ha terminado. ¿Para dónde va usted con ese Oh, pero. cuadro? ¿Para dónde va con ese ¿Y retrato? cuando tú dijiste eso? Tú no leíste el listín diario. Eso yo lo publiqué hace un año. O sea, imagina esa situación. Porque, wow, ¿cuánto pasamos los artistas, Hasta ese tiempo uno está pasando trabajo por cobrar 2 pesos con 50. Mira, en el 1907, Abelardo, hay una obra sumamente interesante de él que es Retrato de una novia, con la cual él obtuvo el primer premio de fotografía en la primera exposición nacional, que se hizo por allá en el 1907. También hay otra obra de él que se llama El retrato de Julieta Otero, que es una obra del 1917, también bellísima, súper interesante, la estoy viendo ahora mismo acá, y aquí podemos apreciar esas características técnicas que estábamos mencionando hace unos momentos atrás, cuando hablábamos, este es un retrato bellísimo, no sé si lo estás viendo ahora mismo tú también en tu Sí. pantalla, Mayra,
Pero aquí se ve el tono marcado del romanticismo que Ujú. él desprendía en sus obras de arte y también esa característica de lo que eran las bellas artes, lo que eran las artes plásticas, también se ve muy marcado en esta obra fotográfica. Definitivamente me encanta que estemos hablando de Abelardo Rodríguez Urdaneta porque no fue, creo que es un personaje del arte dominicano que si tú no eres artista como que no oyes mucho y si tú eres fotógrafo tal vez no has estudiado historia de la fotografía dominicana o te has adentrado en la historia de la fotografía dominicana, pero Abelardo Rodríguez Urdaneta definitivamente era un perfeccionista. Incluso se convirtió en el fotógrafo de mayor clientela a final de siglo, A aunque, pesar. a pesar de que no le pagaban, a pesar de que no le pagaban, pero ahí es donde tú ves que cómo esas obras de él demuestran prácticamente aquella búsqueda incansable de la perfección y esa pasión con la que él ponía manos a la obra en cualquiera de sus facetas de artista, ya sea como escultor, como pintor, como fotógrafo. Definitivamente él buscaba esa perfección y esa belleza. Por eso publicó lo que publicó Claro. en el listín diario de cómo uno tenía que ir para aprovechar, o sea, para tener una buena fotografía, una buena experiencia fotográfica, porque también él estaba cuidando su trabajo. Claro, Esa era una totalmente. forma de cuidar su trabajo. Y prácticamente sus obras definitivamente muestran su compromiso social como artista con la nación. Hay una escultura. Sí, está la escultura. Tenemos una escultura que dio mucho de qué hablar en aquel Ujú, entonces, que es la de Uno Más, o Uno de Tantos, y que en principio se llamaba Pro Patria, que es una escultura de un soldado abandonado a su suerte, ujú. con toda la camisa desgarrada y con que tú puedes sentir en esa escultura el dolor de ese soldado que fue abandonado por, digamos, que por su patria, por sus conciudadanos, ¿no? Y también está, por ejemplo, las obras que hizo, por ejemplo, para el busto de Juan Pablo Duarte, Exactamente. del Patricio, también trabajó con la escultura de Caunabo también, Ujú. y es ese compromiso social del artista que no es tan simplemente, no, sobrevivir o lucrarse, sino el discurso fotográfico que hay de esa persona que está detrás del lente de esa cámara. Que una de esas cosas fue la gran disputa cuando a inicio de la fotografía se pensaba de que cualquiera que tenía una cámara podría apretar el botón y hacer una excelente fotografía. Y estos artistas tuvieron una gran batalla, una gran lucha demostrando de que la fotografía era un arte y para eso tuvieron que valerse de muchísimas técnicas para poder demostrar que verdaderamente estamos hablando de un lenguaje totalmente artístico y de un género totalmente artístico. De hecho, habían personas que cuando vieron la fotografía pasaba lo mismo que cuando la creación del cine, que muchas personas pensaron que el teatro iba a desaparecer. Ujú. Cuando llega la fotografía, mucha gente también pensó, bueno, se jodieron lo que pintan, ya no Exacto. hay vida para lo que pintan. Y no, fue como es una manera también de sobrevivir ambos géneros artísticos y Y de de reinventarse. exactamente y de reinventarse. Sobre todo eso, la reinvención. Exacto. Y es algo muy importante lo que dijiste de qué hay detrás de esa fotografía, porque es algo que a mis estudiantes yo siempre les digo. Eh, no es, ahora mismo nosotros tenemos la tecnología para hacer fotografías excelentes. Pero, ¿qué dice esa fotografía? Es algo que yo siempre los motivo a buscar más allá, o sea, ¿qué tú estás comunicando? Porque todo lo que tú plasmas en una fotografía dice algo. Eh, Tú quieras Totalmente, o no, comunica algo. La totalmente. fotografía comunica. Entonces, ¿cuál es tu discurso? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué quieres hacer sentir? Y Urdaneta lo tenía claro.
él sabía lo que quería y lo exponía en todas sus facetas del arte. Y de verdad, qué placer contar en la historia de la fotografía dominicana con una persona como Abelardo Rodríguez Urdaneta. Sí, así mismo es, Mayra. Transmitir, ¿verdad? Una imagen debe de transmitir emociones, debe de transmitir sensibilidades, porque si no, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Si no, entonces toda la lucha, toda la batalla que tuvieron estos precursores para demostrar que la fotografía es un lenguaje artístico, entonces no tendría razón de ser. Y aprovechar ahora mismo también para decirles a nuestros seguidores que vayan a nuestro Instagram, porque ahí les vamos a estar publicando imágenes de Abelardo Rodríguez Urdaneta, sobre todo la imagen famosa de aquel selfie de 1917 que lo posiciona como el primer fotógrafo dominicano en realizar un selfie. Exactamente, así que los esperamos todos por Instagram y nos den sus impresiones también de esa fotografía. ¿Y qué le parece también? Vamos a poner algunas de las fotografías también de Abelardo para que vean las diferentes técnicas y que también nos muestren los oyentes, nos digan sus impresiones, qué les parece, si de verdad les parece romanticista, cuáles son. ¿Qué ustedes creen? Si están de acuerdo con nosotros, si difieren, eso está súper bien. Y por ahora ya nosotros nos vamos y esperamos que les haya servido de mucho a este programa y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos prepararlo para ustedes. Así que Mayra Poriet es por acá y se despide y Hasta la próxima, señores. Chaito.